Hola, ¿qué tal? Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por acompañarnos en este video y el día de hoy quiero compartir contigo un atributo más del nombre de nuestro Señor Jesús. Permíteme compartir contigo mi pantalla para mostrarte el atributo que quiero compartir contigo en este día. Él. El atributo es Él. Él no es simplemente un artículo. Él es Dios. Él es el poderoso. Él es el poder mismo. Pero es el poderoso con puras mayúsculas. Él que es sobre todo poder. Dicho de otra manera, el todopoderoso. Recordemos algo. El nombre de Dios es uno. Puede haber miles, miles y miles de atributos, pero el nombre de Dios siempre, siempre es uno. Uno es mi nombre, dice el Señor. Uno es Dios, hay un solo Dios, y uno es su nombre. Así nos dice la bendita palabra, así lo revela la palabra como el único Dios verdadero. Sabemos que la palabra nos habla de que hay una sola fe, un solo evangelio, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo Dios. Entonces, un solo nombre, muchos atributos, un solo nombre. ¿Para qué nos da a conocer su precioso nombre, como lo hemos visto en otros videos, para honrarlo y glorificarlo? No se trata de que nos aprovechemos para ver qué le podemos sacar a través de ese atributo, sino conocer ese atributo con la única finalidad de honrarlo por ese atributo, por esa cualidad, por esa virtud, característica, excelencia, maravilla, gloria o manifestación que Él hace de su nombre. Y recordemos que cada uno de los atributos revela la integridad y la plenitud de quién es Dios. Nos revela la plenitud de su nombre, la totalidad, lo excelso que es Dios. Vamos a comenzar. Gracias por acompañarnos en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús, Gálatas 2:20. Utilizaremos la Biblia textual en su versión 4, que es la Biblia base que utilizamos para estas predicaciones y compartir estos videos. Y después te pedimos que tú puedas hacernos favor de corroborar con otras versiones lo que te estamos comentando. Vamos a pasar a nuestra primer postal. Atributo del nombre del Señor Jesús, Él, como poderoso, como el Todopoderoso, como el poder mismo. ¿Cómo se utilizaba en un principio esta palabra? Bueno, se usaba para designar a Dios en la antigüedad en absolutamente todo el Oriente. Esta raíz proviene de otra palabra que es ul, y su significado más próximo es ser fuerte o el que es fuerte o el que es la fortaleza misma, es decir, el que es el todopoderoso o el poderoso. Hay otros significados que derivan de esta palabra y serían el fuerte, el líder, el Señor. ¿Te acuerdas que también ya te había compartido? Por ahí está el video, te suplico que lo revises. Adonai, el Señor. Adonai, el Señor que también es el Señor Todopoderoso, no es simplemente un Señor. Y entonces observa cómo todos sus atributos nos revelan precisamente la totalidad de quién es Dios, aunque cada uno de ellos le da un matiz específico a una virtud o a una característica de nuestro Dios, sin que uno de sus atributos sea más importante que otro. Todos los roles, déjame decirlo así, que pudiera jugar nuestro Dios o que pudiera desarrollar nuestro Dios son exactamente el mismo o tienen exactamente la misma jerarquía o la misma importancia, porque todos están supeditados precisamente a esa unidad de propósito que Él tiene, que conozcamos su nombre para adorarlo y glorificarlo, como ya te he comentado en otros videos. Estos significados de el fuerte, el líder, el Señor, nos mencionan
a Dios en su papel, en su función de poder, de ese ser superior, de ese Dios superior a todas las demás deidades, en relación sea con el hombre o en relación con cualquier ser que pudiera autodenominarse o llamarse Dios, con minúscula obviamente. Vamos a ver esta primera cita en primera de Timoteo 3:16. Dice la bendita palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y aquí hago una pausa. Primero, antes de los dos puntos, observa que habla de un misterio. Sabemos que la palabra nos dice el misterio es Cristo, el misterio es Jesús. Los ángeles estaban expectantes, viendo o tratando de ver o conocer quién era ese Mesías, ese Cristo. Y entonces es ese misterio, Jesús es ese misterio revelado. Y dice, grande es el misterio de la piedad. La piedad se refiere a la doctrina, pero no una doctrina cualquiera. Es la doctrina de todas las doctrinas. Podríamos decir el evangelio de todos los evangelios, o el anuncio o la noticia sobre toda noticia, porque está hablando de Dios. ¿Cuál es esa noticia? ¿Cuál es esa doctrina? ¿Cuál es esa piedad? Fíjate bien, está hablando de una persona, no está hablando de un conocimiento simplemente. Por eso te estoy diciendo que no se trata de una doctrina, sino el conocimiento mismo. Y el conocimiento, ya veremos más adelante en otros videos, el conocimiento es otro atributo del nombre. Es decir, Jesús, por ejemplo, es el conocimiento mismo o la sabiduría misma. ¿De qué? No de qué, sino de quién, de Dios. ¿Sale? Pero eso lo comentaremos más adelante en otros videos. Dios. Continúo aquí con la proclamación de este texto. Dios. ¿Qué es lo que sucede con Dios? Acuérdate que el atributo sería Él. Ya en el Nuevo Testamento estaremos viendo Él. Ok, Él, ese poderoso, ese Dios. ¿Qué pasa con ese Dios? Bueno, ese Dios dice que fue, te lo subrayé aquí, fue manifestado en la carne. Nosotros sabemos que Dios se encarnó, por ejemplo, en Juan 3:16, ¿no? Se encarnó en Juan 1, puso su morada entre nosotros, etcétera. Después dice, fue justificado en el Espíritu. Recordarás que dice también la palabra, y pondré mi espíritu sobre él. Y luego ya dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto he sido enviado a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, etcétera, ¿no? Todo esto, acuérdate, ya lo habíamos visto en otros videos, es con una unidad de propósito, darle la gloria a Dios, que Dios sea conocido para que su nombre sea exaltado, glorificado por todas las naciones, por todos los pueblos, por todas las lenguas, por todas las razas. ¿Qué más sucede con este Dios poderoso? Fue visto de los ángeles. Recordaremos que en Hebreos nos dice, por ejemplo, o en Lucas, ¿verdad? Que cuando nace, pues los ángeles van y adoran, están cantando, Hosana en las alturas, ¿no? Hosana, están dándole la gloria a ese Dios nacido, que se encarnó precisamente en la persona de Jesús. O en Hebreos dice, y respecto de los ángeles dice, adoren al unigénito, ¿no? Que ha nacido cuando es introducido en el mundo, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos muchísimas citas que nos hablan de esta situación. ¿Qué pasa con nuestro Señor Jesús? Fue predicado a los gentiles. Recordaremos que Pablo fue levantado como apóstol para los gentiles. Es decir, la promesa no era solamente para el pueblo de Israel. Acuérdense que la promesa fue hecha a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sale? Entonces, la bendición de esta promesa, de este conocimiento de Dios, de su nombre, no era solamente exclusividad del pueblo de Israel, sino era para todas las naciones. Entre ellos están los gentiles. ¿Cuál era el objetivo? Creer. Entonces dice, fue creído en el mundo. Entonces, acuérdense que dice, con tu boca confiesas y crees en tu corazón. Aceptas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, es la fe, pero es la fe de Él. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Nadie puede decir Jesús es mi Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces,
no es por obras, sino que es por gracia. Entonces, es un don, es un regalo, nos dice la palabra de Dios. La fe también es otro atributo de nuestro Señor. Pero ahorita vamos a centrarnos en este atributo que estamos viendo, Él, el Todopoderoso, ese Dios. ¿Qué es lo que está pasando con Él? Bueno, después de haber cumplido toda su obra de encarnación, luego de remisión de pecados, luego de redención, ¿no? Remitió nuestros pecados, los perdonó, luego redimió, es decir, nos sustituyó, tomó nuestro lugar en ese madero de tormento. Luego viene la expiación, por ejemplo, la propiciación, luego viene la exaltación, si nos damos cuenta, recibido arriba en gloria. Entonces, bueno, pues nuestro Señor Jesús, después de haber muerto, resucitó y después fue exaltado. En Juan 17, por ejemplo, nos dice, quiero tener la gloria que tenía antes de la fundación del mundo, en un principio. ¿Y cuál era esa gloria? Pues ser nuevamente Dios. Nos dice que Él se despojó, ¿se acuerdan en Filipenses? Se despojó de toda su divinidad y se encarnó en este cuerpo, se vació, dice, en un cuerpo humano. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Ah, bueno, pues el objetivo era precisamente cumplir su obra, unidad de propósito. ¿Cuál es esa unidad de propósito? De haberse encarnado, de haberse anunciado desde la antigüedad a Abraham, de haber hecho una promesa, de haber hecho un pacto o varios pactos durante todo el Antiguo Testamento, de haber liberado a su pueblo, de habernos redimido, de haber perdonado nuestros pecados, de habernos sustituido en esa sentencia de muerte, de haber tomado nuestro lugar, de haber sido expiado y propiciado, de resucitar, de ser exaltado. ¿Cuál era la unidad de propósito? Conocerlo. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué o de quién? De Dios. No quiero sacrificios, ¿se acuerdan en Oseas 6:6? No quiero sacrificios, quiero conocimiento de Elohim. Ya lo vimos en otros videos. Entonces, vean cuál es el objetivo. Recibido arriba en gloria, ¿para qué? Para ser conocido, para ser exaltado, para ser glorificado. Otro texto más, otra porción de la palabra, otro pedazo de pan espiritual o filete, como quieran decirle, carne fresca que nos da el Señor, ese alimento espiritual, ese pan vivo, sus palabras son espíritu y son vida, dice nuestro Señor Jesús. Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán con el corderito, contra el corderito. Algunos me dicen, ¿por qué dice corderito? Como que suena despectivo. No, acuérdate que la palabra en realidad nos dice que el cordero que se ofrendaba no era un cordero adulto, sino un cordero de un año, ¿no? Puro, sin mancha, sin ningún defecto, blanco, etcétera. Pero tenía que ser pequeño, era un bebé. No era un recién nacido, pero era un bebé propiamente de un año, era muy pequeño. Entonces por eso dice el corderito. Ese corderito dice, los vencerá. ¿Por qué los vencerá? Bueno, aquí lo dice la palabra, porque es Señor de señores y además Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles, porque le pertenecen, rinden su vida a Él. Él no solamente como artículo, acuérdate, Él como pronombre, Él como atributo del nombre de Dios. ¿Sale? Está hablando del poderoso, el que tiene el poder en sí mismo, el que es el Señor de señores, si lo relacionas con Adonai, por ejemplo, el que está por encima de todos los dioses, porque es el único Dios verdadero. Vamos a continuar con nuestra segunda postal que quiero compartir contigo para que vayamos profundizando un poquito más en este precioso atributo de Él. Él es el único poderoso. No es una falta de ortografía, por eso lo puse aquí con mayúsculas, porque te vuelvo a repetir, Él es propiamente, lo estaríamos mencionando en hebreo, y no estamos hablando simplemente de él o ella como un artículo, ¿sí? Como un artículo masculino o como un artículo femenino. No, 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 no. Está hablando de él, está hablando de la persona. Acuérdate de la cita de Timoteo que veíamos, está hablando de Dios, ese Dios que fue
revelado, que estaba en misterio, pero que fue revelado, que fue predicado, que fue conocido, que fue exaltado y que fue glorificado. Ese Él, el único poderoso, está por encima de cualquier Dios falso. Él vence precisamente todos los obstáculos y nos enseña algo. Debemos depender únicamente de Él. Si Él es el Todopoderoso, ¿por qué depender de otras personas, de otras cosas? ¿O por qué depender de dioses, de religiones, de gente que pensamos que es santa o que fue muy buena? ¿Por qué depender de? Si el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios, es Jesús. Es el único, no hay otro mediador. Luego nos hablan de muchos mediadores o intercesores y la palabra nos dice que el único mediador, otro de los atributos acerca de su nombre, es Jesús. Él es el único mediador, Él es el único intercesor. Este atributo, Él, el poderoso, o el que es el poder en sí mismo, aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo sus formas compuestas. Vamos a ver que Él aparece con muchas formas compuestas. Vamos a ir viéndolo a través de otros atributos que vamos a ir compartiendo con ustedes con el favor de Dios. Este atributo semítico genérico para Dios es utilizado también por otras culturas para referirse a sus deidades. Es cierto, sí. Él también se emplea en nombres propios compuestos dentro del pueblo de Israel, por ejemplo, que quiere decir el que lucha con Dios. Isra, sí, el que lucha, y luego él, con Dios, o el que lucha con el que es Dios, ¿sale? Eso significa. O Betel, hay algunas congregaciones que se denominan así, ¿no? Betel, que significa casa de Dios. Bet es casa y luego el Dios o el Dios. Y el Liceo, por ejemplo, el profeta, que significa Dios es salvación, el Dios, y luego Iseo o lo que es la soteria, ¿sí? En griego, o el Yeshua, ¿te acuerdas? Por ejemplo, o Yeshua, o en su caso Oshua, ¿sí? Que significaría salvación o salvador. Entonces Dios es la salvación misma. Eliseo es lo que significa precisamente Dios es la salvación. Esta palabra él, como puedes darte cuenta, es la palabra más común que se utilizaba en el mundo semítico para Dios. Inclusive, observa, no es para espantarnos, sino para tomar en consideración lo que significa este atributo. Esta palabra árabe de Alá tiene exactamente la misma raíz. Alá es la contracción de él y significa precisamente el Dios. Ustedes saben que Alá no tiene propiamente un nombre específico como nosotros lo conocemos, por ejemplo, Yahvé o Jesús. Para ellos simplemente es Alá, porque es Él, el Dios que es sobre todos los dioses. Y sin saberlo, se están refiriendo precisamente al único Dios verdadero. ¿Sí? Ok, vamos a ver algunas citas. Por ejemplo, tenemos aquí Josué 22, Éxodo, Daniel, Deuteronomio, etcétera, y llegamos al Nuevo Testamento con Corintios y Apocalipsis 17. Vamos a ver estas citas, te las voy a proyectar. Permíteme cambiar aquí para ir a nuestra herramienta de Eastword y vamos a compartir aquí. Listo, a ver, ya estamos ahí. Ok, aquí está nuestro Eastword y decíamos, vamos a nuestra primera cita. Es Josué 22, 22. Y vamos a observar en esta traducción, Biblia Textual 4, dice Yahvé, el Dios de dioses. Yahvé, el Dios de dioses, Él lo sabe. Y que lo sepa Israel. Si ha sido rebelión o prevaricación contra Yahvé, no nos salves este día. Yahvé, el Dios de dioses. Yahvé, el Dios de dioses. Y lo repite. Y te lo proyecto también en esta versión, ¿recuerdas? Es la versión Reina Valera con Strong y morfología, que ya hemos utilizado en otros videos. Dice Jehová, por ejemplo, aquí, Dios, y fíjate, ahí aparece la contracción, Él. ¿Ya te fijaste? Él. Él
Y dice Dios de dioses. Y acá habla de otros Elohims, otros que se dicen o se denominan o autodenominan dioses. Jehová, otra vez, el Dios, él, ¿verdad? Y luego otra vez vuelve a mencionar dioses, otros dioses, ¿sí? Que no son el Dios verdadero. ¿Sale? Entonces, bueno, observemos cómo la palabra nos lleva precisamente a conocer a este Dios, el único Dios verdadero, ese Él, esa contracción del nombre, ¿verdad? Que delimita, bueno, no delimita, perdón, que de alguna manera enuncia, es lo que quise decir, perdón, enuncia a la persona de Dios, ¿sale? Vamos a otra cita más, vamos al Éxodo 15:11, para que podamos ver lo que nos dice la palabra. Vamos al Éxodo en el capítulo 15 y vamos a ubicarnos en el versículo 11. Y dice la palabra, ¿quién como tú entre los dioses, oh Yahvé? ¿Quién como tú, glorificado en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios? Aquí podemos ver a nuestro Dios y haciéndose no una comparativa, porque Dios es incomparable. No hay nadie que pueda igualarse a Él. No hay nadie con quien pueda compararse. Aquí no está diciendo, vamos a comparar a Dios con otros. No, está diciendo, ¿quién puede compararse contigo? Porque a veces se malinterpreta esto y dicen, ¿quién como tú entre los dioses? Ah, bueno, entonces está Dios y están otros dioses y podemos compararlos para ver, no, no, no. Bueno, es que Eliseo, Elías o alguno de los profetas también en la Biblia, en alguna ocasión lo compararon a Dios. No, no estaban comparando. Ellos estaban simplemente enunciando quién es Dios y demostrando quién es el Dios verdadero y que no tiene comparación, porque Dios es incomparable. Pero no quiero salirme del tema que estamos viendo, pero no podemos permitir eso de decir que Dios puede ser comparado con alguien o con algo, aunque se denominen o autodenominen dioses. Dios es incomparable. Y esa es la fuerza que da este atributo de Él. Él es el Dios de entre todos los que dicen ser dioses. Él es el único Señor de entre todos los que pueden autodenominarse señores. Y es el Rey entre todos aquellos que pudieran autodenominarse reyes. Eso es a lo que se refiere la bendita palabra. Vamos ahora a Daniel. Vamos a Daniel 2:47. Y vamos a ubicarnos aquí. Capítulo 2. Y vamos al versículo 47. Fíjense lo que dice. Y habló el rey a Daniel y dijo, ciertamente vuestro Dios es el Dios de los dioses y Señor de los reyes y revelador de misterios, pues pudiste revelar este misterio. No es que Dios, aquí la exaltación que se está haciendo por parte de Nabucodonosor no es que esté comparándolo, aunque Nabucodonosor podríamos decir, bueno, pues él no conoce a Dios, no importa, pero no se va a permitir en la palabra que podamos decir que Dios puede ser comparado con alguien. Dios no se puede comparar absolutamente con nadie, simplemente es enfática la declaración que se hace. Dios es el Dios de los dioses, punto. Y observen cómo es el Dios, o sea, Dios con mayúsculas, y luego dice, es el Dios con mayúsculas de los dioses con minúsculas. Y luego el Señor con mayúscula de los reyes con minúscula. Entonces se hace esa declaración enfática de quién es Dios. Este atributo es lo que nos revela su majestuosidad, su portentosidad, su supremacía, la supremacía que tiene Dios por sobre todo, absolutamente todo. Vamos a Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10 y vamos al versículo 17. Dice la palabra, porque Yahvé vuestro Elohim es Dios de dioses y Señor de señores, Ha Gadol, otro de los atributos, poderoso, terrible, que no hace favoritivos ni admite sobornos. ¡Wow! Qué grande es nuestro Dios! Es el Elohim. Otra vez la contracción aquí, si te fijas, el Elohim, ¿sale?
Te lo voy a poner aquí en otra traducción, que es la Reina Valera, para que podamos ver. Miren, porque Jehová vuestro Dios es Dios. Y mira, aquí está, Elohim. ¿Te fijas? Cómo está formada esta palabra. ¿Te acuerdas que te decía que también forma otros nombres compuestos, no solamente del pueblo de Israel, sino de Dios mismo? Elohim, ¿sale? El que es el Dios de los dioses, ¿sale? ¿Vale? Y bueno, podemos ver el Hagadol, o sea, el poderoso, ¿no? O el Gibor, que está aquí, fíjate el Gibor, el que es además temible, ¿no? Yaré, ¿sale? Que son otros de los atributos también del nombre de Dios. Aquí vemos otro, Gadol, grande, el más grande de todos los grandes, ¿sí? Que es el atributo que se menciona aquí. Entonces, bueno, podemos ver muchos atributos acerca del nombre de Dios, Hagadol, grande, poderoso, terrible, que no hace favoritismos, que no admite sobornos. Todos estos, si ustedes se fijan, mis amados hermanos, son atributos acerca del nombre de Dios y que están relacionados precisamente con este atributo que es Él y que es el que en este momento estamos compartiendo contigo. Vamos a otra cita, a otro texto de la preciosa palabra. Vamos ahora a Deuteronomio, pero capítulo 32, versículo 21. ¿Sí? Vamos al capítulo 32, versículo 21. Ok, verso 21, dice la palabra, me movieron a celos con uno que no es Dios, me provocaron con ira con sus vanidades, por tanto yo los moveré a celos con uno que no es pueblo, lo provocaré a ira con gente insensata. Dice Dios, no traten de comparar sus dioses, que no son dioses, conmigo. O sea, me están tratando de comparar con lo que no es Dios. Aquí mi hermano también, o mis hermanos, está implícito otro atributo del nombre de Dios, santidad. Él es la santidad, Él es el que es santo, y santo quiere decir apartado de todo lo que no es. Por eso su nombre es yo soy el que soy, o yo soy el que es, o el que tiene la existencia, o quien tiene la existencia en sí mismo. Yo soy, yo soy Dios, todo lo demás no es Dios. Eso implica su santidad. Su santidad no es nada más que sea puro. Por supuesto, está implícita la pureza, pero la santidad no se relaciona con la pureza. La pureza es otro atributo que habla de la pureza, la limpieza, la perfección de Dios. Pero la santidad es que Él es santo. Por eso los serafines cantan día y noche incansablemente de eternidad a eternidad, santo, santo, santo. No solamente santo, o sea, Dios es 3 veces santo. Y se acuerdan que en la palabra dice, en verdad os digo, 2 veces. ¿Qué quiere decir? En verdad, quiere decir que lo que te estoy diciendo es verdaderamente verdadero, no es pleonasmo. O sea, que es una verdad absoluta. Entonces imagínate, en verdad, 2 veces es verdad absoluta. Imagínate lo que significa santo, 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 no 2, sino 3 veces. La santidad absoluta. Ese, ese es nuestro Dios, la santidad absoluta. Y no puede ser comparado, por usted decía hace ratito, no lo estoy inventando, no puede ser comparado, es incomparable con cualquiera que quisiera autodenominarse Dios, porque simplemente Dios dice, esos no son dioses, o sea, no hay comparación. Vamos ahora a 2 citas más. Bueno, 3 citas, perdón, en el Nuevo Testamento. Una de ellas es Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Fíjense. Y me ha dicho, mi gracia es suficiente. ¿Se acuerdan? Aquí Pablo le decía, he pedido al Señor 3 veces que me quite este aguijón. Algunos piensan que era un dolor. eh, no sé, no es muy cierto este aguijón que en realidad dice este ángel o este mensajero, ¿sale?
dice este aguijón, y bueno, observen lo que dice, me ha dicho, mi gracia te es suficiente. O sea, no me pidas que te quite este dolor, este aguijón que está ahí, o esta situación, esta prueba, esta tribulación. No es problema. Para Dios no hay problemas y para los que estamos en Cristo Jesús no hay problemas. Simplemente hay pruebas. Y no digo porque simplemente porque no sea importante o en un término despectivo. No, es porque con Dios no hay problemas, son pruebas y nos permite estar ahí para crecer, para adorarlo y glorificarlo. Entonces, mi gracia te es suficiente. ¿Por qué? Observen, porque el poder, acuérdate que estamos viendo fíjate, el poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, gustosamente, y aquí dice Pablo, por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo, o sea, Cristo mismo como poder, por lo cual me complazco en debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es que yo sea fuerte, es lo que está diciendo Pablo, sino que el poder que está en mí me hace fuerte. Y aquí podemos recordar otro de los atributos que prontamente estaré compartiendo contigo en los videos, el Shaddai. El Shaddai no es simplemente el Dios que me da la fortaleza, no, es el Dios que en medio de una prueba, de una tribulación difícil, me está probando como a Job con la finalidad de que yo pueda verlo. ¿Para qué? Unidad de propósito de su obra. Me prueba para que lo vea, para que yo lo confiese y lo adore y lo glorifique, lo reconozca como mi Dios, y entonces vaya y testifique de él, y entonces otros lo adoren y lo glorifiquen. Unidad de propósito. Que su nombre sea exaltado, que su nombre sea conocido, que su nombre sea adorado, alabado, honrado, glorificado, etcétera. Ese es el propósito. Vamos a otras dos citas ahora del Apocalipsis 17:14. Ya la habíamos proclamado, pero la vamos a repetir y luego vamos al capítulo 19. 17:14 primero, sí, ya lo hemos contemplado. Ellos pelearán contra el corderito, ¿te acuerdas? Fue de las citas que vimos al principio, pero el corderito los vencerá, pues es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Vemos aquí cómo la palabra nos va presentando a ese Cordero todopoderoso, como Él, como ese Elohim, ¿te acuerdas? Ese Salvador, como ese Dios todopoderoso que nos permite precisamente conocerlo para adorarlo y glorificarlo. Y vamos al capítulo 19 de Apocalipsis, es el versículo 16. Y fíjate lo que nos dice la palabra. En la vestidura, acuérdate que es el jinete que va en su caballo blanco, ¿te acuerdas? Te proyecto aquí, ¿no? Un poquito antes, ¿sí? Para que nos ubiquemos. El jinete blanco, ¿te acuerdas? En el versículo 13, por ejemplo, nos dice que su vestidura está empapada en sangre, su nombre es el Logos, del Evangelio de Juan, capítulo 1, y lo vimos, ¿no? En el versículo 18, y el Hijo Unigénito nos lo manifestó, nos lo explicó, el nombre de Dios. Y bueno, vamos al versículo 16, perdón, que es el que nos corresponde aquí en este momento, para ver a ese Jesús, a ese verbo, a ese logos, y vean que tiene en su muslo, dice, en su vestidura también, o sea, no solamente en su muslo, que es la fuerza, ¿no? De cuando va montado, la fuerza de permanecer ahí, de agarrarse del caballo a un jinete para no caerse, mostrando su poderío, ¿no? Su dominio sobre el caballo, pero no solamente en el muslo, dice en la vestidura, observa, dice en la vestidura y en el muslo, o sea, en todo lo que es él, en su vestido, lleva escrito un nombre o tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el atributo él. Ese es el atributo él al que nos estamos refiriendo en este video para compartir contigo.
Entonces, bueno, veamos cómo la palabra nos va mostrando. Déjame regresar aquí a las postales para que podamos ver estas citas, las tengas presentes ahí nuevamente. De todas maneras, tú podrás revisar ahí el video para que puedas observarlo. Y déjame aquí. Permíteme porque mi dedo se me patina. Aquí está, listo. Ok, ya está ahí. Ya está el circulito, ya está dando vueltas, ahí va a cargar. Estamos en la postal para que veamos estas citas nuevamente y recordemos este atributo del que estamos hablando en este video, en este día. Espero que haya sido de utilidad, que sea de bendición este atributo que estamos compartiendo contigo, el del Señor Jesús, el nombre de nuestro Señor Jesús, Él, el que es poderoso, el que es todopoderoso. No hay otro nombre, no hay otro nombre dado en el cielo o en la tierra en que podamos ser salvos. Y es el nombre que es sobre todo nombre para que ante ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el Todopoderoso, que Jesús es Él, Él. Muchas bendiciones. Que mi Señor Jesús te bendiga y nos bendiga ricamente para honra y gloria de su nombre.